sin coma entre el sujeto y el verbo de una oración. Veamos los siguientes ejemplos. María compró la última revista. El señor de la esquina está vendiendo su casa. Estos ejemplos son incorrectos porque la norma dice que no se puede escribir coma entre el verbo y el sujeto de una oración, sin importar cuán largo sea este último. Por tanto, en ambos ejemplos debió haberse eliminado la coma. Veamos otros casos. Los alumnos que no hayan entregado el trabajo antes de la fecha indicada reprobarán la materia. El concepto expuesto en la Declaración de Granada sobre Comunicación Social de la Ciencia es sumamente oportuno para este trabajo. Observemos que en estos casos los sujetos son muy largos, pero aún así, no se pueden separar con coma de sus respectivos verbos. Ahora observemos este ejemplo. Mis padres, mis abuelos, mis amigos y mis tíos me felicitaron ayer. En una enumeración es lógico que se use coma para separar a unos elementos de otros. Sin embargo, veamos que el último elemento de esa enumeración, es decir, mis tíos, no se puede separar con coma del verbo felicitar. Sigamos analizando otros casos. En el primer caso se debe eliminar la coma porque obsérvese que el sujeto, los mensajes de comunicación popular que enseñaba a construir Pérez a sus discípulos de las comunidades, no se debe separar con coma de su verbo, debían promover. Igual sucede en la segunda oración, cuyo sujeto es Colmenares y Pérez, y su verbo es desarrollaron. Por tanto, la coma es incorrecta. En cambio, en el último ejemplo, Colmenares y Pérez no son el sujeto, sino el inciso de la oración. Por eso, esta coma es correcta. Ahora bien, solo puede haber coma entre sujeto y verbo cuando entre ellos hay un inciso o cuando el último de los elementos del sujeto es una abreviatura. Veamos dos ejemplos. Las ciudades, producto de las lluvias, han quedado devastadas. Los parámetros de pulcritud, orden, caligrafía, legibilidad, etc., están incluidos en esta propuesta. Véase que ambas oraciones están correctamente puntuadas, pues, en el primer caso, las comas se han usado para señalar el inciso. En el video pasado explicábamos que los incisos se reconocen porque tienen una entonación diferente y porque pueden eliminarse sin alterar de forma significativa el sentido de la idea. Por tanto, véase que la oración puede quedar así. Las ciudades han quedado devastadas. En el segundo ejemplo, nótese que la coma que separa al sujeto del verbo se ha colocado porque el último elemento está conformado por una abreviatura. Por ende, la coma es obligatoria. En resumen, podemos decir lo siguiente. 1. No se escribe coma entre el verbo y el sujeto de una oración, sin importar si este último es muy largo. Y 2. Solo se escribe coma entre sujeto y verbo cuando entre ellos hay un inciso o cuando el último elemento del sujeto es una abreviatura. En el próximo tutorial hablaremos de la coma en las construcciones absolutas.